Originario de Bogotá, Colombia, lugar donde actualmente vive y sirve como pastor de jóvenes en la Iglesia Manantial, congregación la cual lidera su abuelo el pastor Eduardo Cañas, con una membresía de 60,000 personas. Realizó sus estudios teológicos en TCH College, Singapur y Regent University, donde profundizó su conocimiento en la palabra de Dios. Cada semana convoca a miles de jóvenes a tener un encuentro con Dios a través de la predicación de la palabra, avivando el fuego y la pasión por Dios en sus corazones. Su mayor anhelo es ver jóvenes transformados por el poder de Dios y afectando todas las esferas de la sociedad. Un joven apasionado por Dios y servidor de Cristo en Mujeres Favorecidas 2019. Para la gloria de Dios, recibimos al pastor Juan Pablo Díaz Cañas. ¿Ustedes se saben el chiste de la suegra y los 3 yernos? ¿No se lo saben? ¿No? Bueno, se los voy a contar mientras buscan ahí Deuteronomio. Este es un chiste que no se lo inventó, pero mi papá siempre lo cuenta porque mi abuelita, la pastora Fulvia, tiene 3 yernos. Mi papá y mis otros 2 tíos políticos. Y había una señora, tenía 3 yernos, entonces se fueron un día de vacaciones toda la familia, un fin de semana se fueron cerca a un río. Estaban ahí vacacionando, estaban los abuelitos, el esposo, la esposa, estaban los yernos, las hijas, los nietos. Y de un momento a otro la señora, la suegra de estos 3 yernos, cae al río y ya no sabía nadar. Y se empieza a ahogar y se empieza a ahogar y a patalear, y entonces se miran entre los 3 yernos y se tira el primero. Se tira al río a salvarla. Al siguiente lunes, afuera de la casa de ese yerno había un Mazda nuevo, un Mazda 3, nuevecito, con un moño y una carta que decía: gracias por salvar a tu suegra, atentamente tu suegra. Y los otros 2 yernos se enteraron. Entonces al próximo viaje estaban otra vez todas las familias cerca al río, y otra vez la suegra va y se cae al río y no sabía nadar. Y empieza a ahogarse y a pataletear y a chapucear, y entonces se tira el segundo yerno a salvarla y la salva. El siguiente lunes, afuera de la casa de ese segundo yerno, había ahora un BMW, un automóvil, y un moño y una tarjetica que decía: gracias por salvar a tu suegra, atentamente tu suegra. Y el tercero dijo: bueno, me va a tocar a mí. Entonces en el próximo viaje pasaron varios meses, hubo el otro viaje y pasó lo mismo. La suegra cae al río, empieza a nadar, pero el tercer yerno dice: pues no la voy a salvar, ahí me voy a cobrar todas las que me hizo. Y no la salva y se ahoga la mujer. Al siguiente lunes, afuera de la casa de ese yerno había una Porsche Cayenne, camioneta, 300 millones de pesos, un moño y una carta que decía: gracias por no salvar a tu suegra, atentamente tu suegro. Pero bueno, ese es el chiste que cuenta mi papá. A ver si algún día se le ocurre el milagro, pero no, eso no va a pasar. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. De hecho, el pastor David Reyes me aconsejó que titulara este mensaje. El pastor David me dijo: tú deberías predicar el mensaje y titularlo conforme a lo que Dios te ha dado. Y le dije: ¿cómo así? Me dijo: sí, tú deberías titular este mensaje: el yerno que toda mujer de Dios debería tener. Pero no vamos a hablar de eso. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros, ¿quiénes? Padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga.
Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Y aquí es donde se pone bueno. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Espíritu de Dios, yo te pido en esta tarde, háblanos, Señor, de una manera especial. Yo presento mi vida una vez más y te pido, Señor, que me unjas, úngeme mis labios, mi mente, que las palabras que salgan de mi boca solo sean inspiradas por ti, Señor, y que cada uno que va a recibir esta palabra sea edificado conforme a nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Deuteronomio capítulo 8. Estamos hablando de herencia de fe, estamos hablando de cómo pasarle a la siguiente generación una herencia donde lo más importante en la vida de la nueva generación no sea el dinero, no sea la moda, no sean los negocios, no sea la empresa, no sea los bienes materiales, sino cómo hacer para que la generación que está le entregue a la nueva generación una herencia de fe, un legado que va más allá de lo natural, que va más allá de lo que se ve con el ojo humano. Quiero hablar de cuando Dios decide probar a una generación para que la siguiente generación que se levante sea una generación que conozca al Dios de sus antepasados. ¿Por qué lo digo? Porque en este pasaje de Deuteronomio capítulo 8, Moisés, en el libro de Deuteronomio, que muchos teólogos lo llaman la segunda ley, es la segunda vez que se cuentan cosas que ya habían pasado en el libro de Éxodo. Aquí vuelven y se resumen y como que se resaltan las leyes más importantes que Dios le deja al pueblo. Y en este libro Moisés le está hablando a la generación que lo acompañó por 40 años en el desierto. Y Moisés les está recordando algunas cosas y Dios usa sobre todo este capítulo 8, para recordarle al pueblo cómo fue que Dios los probó en el desierto. Y quiero hablar de esto en esta tarde porque si una generación va a dejar una herencia de fe para la siguiente generación, esa generación que está dejando la herencia tiene que enseñarle a la siguiente generación cómo es que se pasan los desiertos en la vida. Eso yo creo que es una de las cosas más grandes que mis abuelos y mis padres me han dejado a mí, es que me han enseñado no solo con palabras sino con su ejemplo. ¿Cómo es que nosotros, los hijos de Dios, debemos atravesar los desiertos? ¿Cómo es que nosotros debemos atravesar las pruebas? Porque Dios probó al pueblo. Moisés arranca diciendo en Deuteronomio 8, versículo 1 lo leímos, versículo 2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. Moisés le recuerda a esa generación que estaba a punto ya de fallecer, porque esa generación no entró a la tierra prometida. La generación que entró a la tierra prometida fueron los hijos y los nietos de los que salieron de Egipto. Entonces Moisés les está diciendo, quiero que recuerden cómo fue que Dios los trajo por estos 40 años. Y lo primero que yo resalto en este pasaje y que hoy quiero dejar en tu corazón es toda familia, sean pastores o no, pero es más, sobre todo los pastores, va a pasar por desiertos y por pruebas, y son difíciles, y no hay que estar en el ministerio a tiempo completo para pasar por esto, siendo abogado, siendo empresario, siendo arquitecto, artista, deportista, lo que sea, a lo que tú te dediques, tu familia va a pasar por desiertos, y vas a pasar por pruebas, y vas a pasar por momentos difíciles. Y Moisés le dice al pueblo, yo quiero que recuerden que quien los trajo estos 40 años no fue Satanás, fue Jehová. Y lo primero que hoy yo quiero que entendamos, y que tanto los más mayores como los jovencitos como yo necesitamos recordar, es que cuando uno en la vida cristiana pasa por un desierto, es Dios quien te está llevando a través del desierto. Eso quiere decir que no estás solo. Eso quiere decir que el desierto, ojo, el desierto no es sinónimo de abandono por parte de Dios.
Cuando una familia pasa por un desierto, y yo le decía, Señor, ¿por qué voy a hablar de este tema? Deberíamos hablar un poquito más de la herencia, del legado espiritual. Y el Señor me decía, no, porque muchas familias han perdido el contacto generacional y el traspaso generacional porque no le enseñaron a sus hijos que en la vida cristiana hay desiertos. ¿Y cómo pasamos los desiertos? ¿Cómo atravesamos esos momentos duros de la vida? Lo primero es entendiendo que es Dios quien camina con nosotros en el desierto. Moisés fue muy claro. Moisés les dijo, acuérdense que el que los trajo estos 40 años, no fui yo, fue Dios. Él los hizo pasar por el desierto. Y esta es una verdad que a veces cuesta entenderla. A mí me ha costado muchísimo entenderla. Yo, pues ayer les confesé cuántos años tengo. Creo que no tengo que volverlo a decir, ¿verdad? Porque soy bien jovencito, pero ay, alguien lo escuchó, gloria al Señor. Pero en mis 20 y tantos años he visto cómo las familias cristianas pasamos desiertos, las familias pastorales pasamos desiertos, los que no son pastores también pasan desiertos, y he visto cómo los hijos y los nietos se llenan de odio y de amargura contra Dios y dicen, no es justo que Dios deje que mi familia pase por esta situación tan difícil, y esos hijos o nietos se desvían de los caminos del Señor, se apartan por completo. ¿Por qué? Porque la generación que está nunca les enseñó que Dios nos mete en desiertos. A veces pareciera que no nos gusta hablar de eso. A veces como que lo único que nos gusta profetizar es que vamos para una tierra prometida. Y aunque es verdad que vamos para una tierra prometida, pero es que entre Egipto y la tierra prometida hay un desierto en la mitad. Y siempre que Dios, escúchame bien porfa, siempre que Dios te va a llevar a algo mayor, tiene que haber un desierto de por medio. Y yo estoy creyendo que en estos 2 días que quedan de congreso, Dios va a hablar a tu corazón y vas a atravesar el desierto. Porque muchos estamos ahí. Como decía un pastor muy famoso, un cristiano está en 3 etapas: o saliendo de un desierto, o en la mitad de uno, o a punto de entrar. Sí, eso es así. La vida cristiana es: o estoy saliendo de uno, o estoy en medio de un desierto, una prueba difícil, o estoy a punto de entrar a uno y todavía no sé. Entonces mi hermano, siga bailando y danzando que ya le toca. Y yo quiero que aprendamos que los desiertos, lo que llamamos desiertos, o sea, las crisis, las pruebas, los momentos duros, un poco amargos de la vida cristiana, no son producto del diablo. Es Dios quien nos mete en desiertos. Este pasaje de Deuteronomio 8, sobre todo al final, usted va a ver muy claramente el contraste, porque lo tengo que contrastar, lo tengo que hacer con Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4, bueno, en Mateo capítulo 3, Jesús desciende al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y dice la Biblia, y orando el cielo se abrió y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahí termina el capítulo 3 de Mateo. Mateo capítulo 4 versículo 1 comienza diciendo que aconteció que Jesús fue impulsado o llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Y entonces como que no cuadra a veces con nuestra lógica cristiana. ¿Cómo así que el Espíritu, imagínense, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús? Jesús está a punto de iniciar su ministerio. Desciende al río Jordán. Todo el mundo está atónito escuchando la voz, porque se oye la voz del cielo que dice, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Todo el mundo está ahí feliz, pero la gente no tuvo tiempo de sacarse una selfie con la paloma. La gente no tuvo tiempo de publicarlo en Instagram. Wow, la paloma. No, nada, porque en el momento que el Espíritu viene sobre Jesús, lo impulsa al desierto. La palabra que usa el Evangelio de Marcos cuando describe el mismo pasaje es repentinamente. O sea, no hubo espera entre el momento que Jesús fue ungido en el Jordán y cuando fue impulsado al desierto. Ocurrió el mismo día, en los mismos minutos, al instante el Espíritu viene y lo primero que hace es llevarlo al desierto. Y quizás la gran mayoría de los que están acá están pasando un desierto. Mujeres que están atravesando un desierto, una crisis, una prueba con sus esposos o sus hijos, o su economía, o su ministerio, o su salud. Y yo vine en esta tarde para decirte
Si eres capaz de atravesar este desierto de la mano de Dios, entonces verdaderamente le dejarás a tus hijos y a tus nietos una herencia de fe. Porque es lindo hablar de fe en la tierra prometida, pero donde se prueba esa fe es en el desierto. No dejes de aplaudir, el que comenzó allá a aplaudir, porque esta palabra es para alguien en esta tarde. Vas a salir de ese desierto, vas a atravesar el desierto y tus hijos van a aprender cómo es que se atraviesa un desierto. Mire, una de las cosas que a mí varias veces me ha hecho decir como no quiero el ministerio, aunque pues estoy en el ministerio, ya usted sabe, hijo de pastor, nieto de pastor, sobrino de pastor y dueño de un pastor alemán, que era el perro de la familia. Todos pastores. Pero una de las cosas que a mí me ha hecho en distintos momentos de mi vida, como decir, no quiero esto de ser pastor, no quiero, es ver lo duro, lo doloroso y lo feo que puede ser ciertas experiencias en el ministerio, como la traición, por ejemplo. Y es una de las cosas que más afecta a un hijo de pastor. La traición, cuando uno ve personas, perdóneme la expresión, pero cuando uno ve que los papás de uno, porque un hijo de pastor es el único que tiene que compartir los papás como con 100 más. ¿Sí o no? Bueno, si hay hijos de pastores me entienden. Uno sí comparte los papás con los demás. Los papás a veces no tienen tiempo con uno por estar atendiendo allá a fulanito que se endemonió en la casa y le cascó a la mujer y entonces tienen que ir a ayudarlo a la medianoche y a orar por él. Y después uno ve a esa gente traicionando, hablando mal de los papás de uno, los mismos papás de uno que se sacrificaron por don Chencho, y después don Chencho o doña Chencha salen mal de la iglesia, dividen la iglesia y hablan pestes de los papás de uno. Entonces, eso a un hijo de pastor, eso le rompe el corazón y uno dice, pero ¿cómo es posible que en la iglesia haya, perdóname la expresión, lámparas así, como decimos en Bogotá? O sea, gente, uno no entiende, casposos, por no decir otras cosas. Y duele el corazón. Y a mí me dolió muchas veces. Yo me acuerdo, hace unos años atrás, mi abuelito vivió, yo creo, uno de sus momentos ministeriales más duros. Porque hubo una división, pero al interior de la familia. Y cuando eso pasó, yo recuerdo tirarme al piso a llorar. Y yo le pegaba con los puños así al piso y yo le decía al Señor, no es justo, no es justo, no es justo que nos esté pasando esto. Pero mi abuelo entró ese día, estábamos en una oficina, él me tomó de los brazos, él estaba más adolorido que yo, que lo estaban traicionando a él. Pero me abraza y me dice, hijo, esta es la vida ministerial y la vamos a atravesar con gozo y alegría. Y cuando llegó un momento en un tema de división de iglesia, llegó una reunión, yo fui a esa reunión donde se estaba hablando de las propiedades. ¿Qué iba a pasar con las propiedades? Mi abuelito tenía todo el derecho de dejar a don fulano en la calle viendo un chispero, porque todas las propiedades eran de la iglesia. Pero cuando empieza esa ruptura ministerial, y claro, toda la familia dijimos, abuelito, estamos contigo, dejemos a ese sinvergüenza en la calle, que le vamos a quitar el templo, le vamos a quitar hasta la silla, hasta la corbata que tiene puesta, la vamos a quitar, porque se la sembró mi abuelo. O sea, le vamos a quitar todo. Y entramos a esa reunión y la gran sorpresa fue cuando mi abuelo dice, yo le dejo todas las propiedades a él. Todos nos volteamos a ver como que, ¿qué le pasó al viejo? ¿Lo están traicionando? ¿Lo están dividiendo y va a dar las propiedades? Pero si son nuestras. Y él dijo, las entrego porque yo prefiero perder una propiedad pero no una relación. Y yo prefiero ante el cielo quedar bien que actúe con rectitud y con generosidad. Yo no entendía. Yo me llené de ira. Yo dije, pero ¿cómo? O sea, tras de que le hacen eso y bien cabezón va y entrega todo. Yo no entendía, en mi inmadurez, yo decía, pero no entiendo. Y después otra vez me llama y me dice, hijo, entiende. Jesús dijo, si te dan en una mejilla, tú pones la otra. Si te quitan la túnica, entregas la capa. Si te obligan a ir una milla, corres 2. ¿Por qué? Porque es la manera de guardar el corazón. Porque cuando Dios te pasa por un desierto,
está probando tu corazón. Tu corazón. Entonces, cuando tú y yo vivamos desiertos, hay que entender que Dios está en el desierto. Moisés se lo dice al pueblo: fue Jehová quien los hizo pasar estos 40 años. No fui yo el que los trajo por este camino. Fue Dios el que los trajo por el camino. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dios es el que nos introduce al desierto, pero nosotros decidimos cuánto nos demoramos ahí. O sea, Dios nos introduce al desierto. Yo quiero que, si esto es lo único que se te graba en esta tarde, ya estoy que termino porque ustedes tienen sueño, pero si lo único que se te queda esta tarde es que Dios es el que lo mete a uno en desiertos, ya me doy por bien servido. Porque no es el diablo el que te mete a un desierto, es Dios. ¿Por qué? Porque hay una tierra prometida del otro lado. Pero primero hay que pasar por el desierto. Hay que pasar. Fue Dios quien introdujo al pueblo de Israel al desierto. Fue el Espíritu Santo quien introdujo a Jesús al desierto. Es Dios quien lo hace. Pero ¿qué es lo tremendo? Aquí es donde se va a empezar a componer. Versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Aquí es donde no nos gusta porque se pone un poquito feo. Porque dice: ¿para qué es que sirve un desierto? Dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. La Nueva Versión Internacional, quiero leérselo en esa versión porque dice: y te humilló. No está hablando de Satanás, está hablando de Dios, lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Dice: y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Juan Pablo, ¿qué hago? Estoy en un desierto, ayuda. Entiende que cuando Dios te permite entrar a un desierto, esto suena feo. Yo sé que suena feo y puede que no me vuelvan a invitar, pero porque suena feo, sí, suena horrible lo que voy a decir. Pero cuando Dios lo mete a uno en un desierto, lo dice la Biblia, no yo, es para humillarte y para probarte. Y eso suena feo porque yo decía: pero es que Dios no humilla a nadie. No, Dios es puro amor. Dios no puede tener un corazón para humillar a otras personas. Y entendí que mi lucha con este concepto es por nuestra mala definición de la palabra humillación en el castellano. En el español, la palabra humillación lo único que tiene es connotaciones negativas. Pero cuando vas y estudias las palabras originales que el texto usa, la palabra humillación tiene la misma raíz de la palabra humildad. Y cuando la Biblia dice ahí, cuando Moisés le dice al pueblo: Dios los humilló en el desierto, tiene dos definiciones muy importantes. Si puedes anotarlas, te invito a que lo hagas. La primera definición de la palabra humillar: te humilló. La Reina Valera dice: y te afligió. Pero la palabra te humilló significa, número uno, hacer crecer en humildad. Hacer crecer en humildad. Cuando la Biblia dice que Dios, por ejemplo, dice: exalta al humilde, pero con el altivo, ¿qué hace? Lo humilla. Humilla al altivo. Dios lo humilla. ¿Eso qué significa, Juan Pablo? Que lo va a hacer crecer en humildad. ¿Le falta humildad? Pues necesita aprender humildad. Y la manera de hacerlo es afligiéndolo o humillándolo. Pero la segunda definición, que es la que más revelación trajo a mi vida, y creo que Dios te va a hablar con esto. La segunda definición de la palabra humillar ahí significa llevar a un lugar donde no hay opciones. Llevar a un lugar donde no hay opciones. ¿Cómo son los desiertos de la vida cristiana? Son etapas en la vida donde tú llegas a un punto, sea en tu matrimonio, tu ministerio, tus finanzas, tu salud, cualquier área que sea, donde se te acaban las opciones. Si estás en una situación donde no tienes salida, donde pareciera no haber una salida visible, donde pareciera no haber una opción, eso se llama un desierto donde Dios te está humillando. Y yo sé que duele y luché con este pasaje, luché tratando de entenderlo porque dije, pero ¿por qué hace Dios eso? Y lo entendí. Si tú no aprendes a ser humilde en el desierto,
tu orgullo te matará en la tierra prometida. Por eso es que Dios te pasa por un desierto primero y Dios dice: necesito humillarte. Eso no, porque para nosotros humillar, ¿qué es? Es hacer sentir mal, es menospreciar, es rechazar. Pero eso no es el significado bíblico de la palabra humillar. La palabra humillar no es lo que significa para nosotros en la Biblia. Si yo te digo a ti, Dios te va a humillar, usted dice: uy, Jehová reprenda al diablo, pastor. Porque usted se imagina que lo que yo estoy diciendo es que Dios te va a pisotear y Dios te va a hacer sentir poca cosa y Dios te va a insultar y te va a maltratar. No, eso no es humillación en la Biblia. Humillación es hacer crecer en humildad y llevarte a un lugar donde no hay más opciones, para que tu única opción sea Dios. Eso merece un aplauso al Señor. Claro que sí. Ese es el desierto. Ese es el desierto. Moisés le dice al pueblo: ¿quieren saber para qué fue el desierto? Para humillarlos y probar su corazón, para saber si obedecerían o no los mandamientos. Porque escúchame, ¿qué es lo que se interpone entre nosotros y el obedecer a Dios? Nuestro orgullo, nuestras preferencias, nuestros puntos de vista, donde pensamos que no tenemos, que solo tenemos la razón y que no estamos equivocados. Eso es lo que se interpone entre nosotros y la obediencia a Dios. Cuando una persona cree que siempre tiene la razón, cuando una persona cree que nunca se equivoca, cuando una persona cree que está viendo la situación de la manera correcta, es una persona que nunca va a obedecer al Señor, porque cree tener la razón, cree saber qué es lo que va a pasar, cree saber qué es lo mejor para sus vidas. Y por eso es que hay gente que pregunta y dice: pero pastor, yo no entiendo por qué cuando yo estaba en el mundo me iba tan bien y conocí al Señor y eso fue una crisis tremenda, pastor. Claro, Dios te metió en un desierto, pastor. ¿Y por qué? Porque tenías que crecer en humildad. Conocí a un empresario, tenía mucho dinero en Bogotá, se convirtió al Señor, lo perdió todo. Y un día en la casa llorando nos decía: pero ¿por qué? No entiendo. Si antes yo le servía a Satanás y me pagaba bien, y ahora me meto con el Señor y lo pierdo todo. Y mi papá le dijo: ahí está la clave, tú mismo lo acabas de decir. Le serviste a Satanás y él fue el que te prosperó y te dio todo lo que tenías. Pero ahora que estás con el Señor, Dios dice: te tengo que desintoxicar de todo lo que Satanás te dio y te voy a prosperar a mi manera. A mi manera. Alguien tiene que aplaudir al Señor. Hay una tierra prometida del otro lado del desierto. El desierto no es para toda la vida, es solo una etapa. ¿Y qué hay que aprender en esa etapa? Humildad y dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Mire usted las personas en Dios, no en el mundo, en Dios. Mire usted las personas que podríamos llamar más exitosas o más prósperas o más bendecidas, o los ministerios más bendecidos por el Señor, y le garantizo que han pasado por muchos desiertos y por muchas pruebas. Porque esto no es de balde, esto no es al gratín, esto no es porque le caemos bien al Señor y entonces nos bendice. No, siempre hay un desierto en la mitad. Y yo vengo para decirte algo: enséñale a tus generaciones que los desiertos son necesarios, que es ahí donde Dios nos prueba y nos pule, es ahí donde Dios nos forma, es ahí donde Dios nos lleva a depender de Él. Es llegar a un lugar donde no hay opciones. Eso significa la palabra humillar. Humillar significa llevar a una persona a una posición donde no tiene opciones, donde ya el banco no te da el crédito, donde ya el médico no hay tratamiento para ti, donde simplemente nadie ya te puede ayudar, ya no hay de dónde agarrarte, ya no tienes a quién acudir. Lo único que haces es levantar tu mirada, levantar tus ojos, y como dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No de un banco, no de un presidente, no de un familiar, no, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A Él es a quien hay que mirar, es a Él.
Por eso el salmista lo entendió en el Salmo 27 cuando dijo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Porque aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Alguien tiene que aplaudir al Señor. Por eso el Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. El versículo 5 dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Gustad y ved que bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Alguien tiene que aplaudir la palabra de Dios. Dios te guarda en el desierto, Dios te protege en el desierto, Dios te cuida en el desierto, te va a llevar a un mejor lugar en el desierto. En el desierto. ¿Cuál va a ser tu ancla en el desierto? La palabra. Mi abuelito nos enseñó, imagínense, mi abuelito hizo esto hace como 2 años con todos los pastores. Nos reunió. Él se sabe muchos versículos de memoria, pero muchos. Aquí me daría sopa y seco. Y nos reunió a todo el equipo pastoral de la iglesia y dijo: miren, el Señor me habló que vienen muchos ataques que el enemigo quiere hacer. Entonces alguien preguntó: ¿redoblamos la oración? Él dijo: sí, pero eso no es todo. Otro preguntó: ¿redoblamos la alabanza y la adoración, pastor? Sí, pero eso no es todo. ¿Ayunamos más, pastor? Sí, sobre todo usted que está gordito. Amén. Pero eso no es todo. Entonces le dijimos: ¿y entonces qué hay que hacer? Dijo: hay que aprender Biblia. Hay que comernos esta palabra y aprendérnosla de memoria. Y entonces, ¿sabe qué hizo? Dios sabe que no miento. Nos dijo: de aquí a un mes, todos los pastores van a predicar. No en el púlpito, aquí en una reunión que hacemos. Todos me van a predicar por 20 minutos y me tienen que recitar 50 versículos bíblicos de memoria. No pueden usar Biblia y no pueden tener notas. Los 20 minutos de la predicación tiene que tener un hilo conductor, tiene que tener una introducción, todo, pero tiene que ser versículos de memoria, 50. Y fue un desafío. Y lo hicimos, todos los pastores, a todos nos puso, cada quien escogía el tema de lo que quería predicar, pero todo tenía que ser de memoria. Y Dios sabe que yo no le miento. Después que hicimos eso, pasaron 2 cosas. Número 1, vino una ola de ataques muy fuerte hacia las familias pastorales de nuestra iglesia. Pero una tras de otra. Si era una enfermedad, el otro era una crisis económica, el otro era un problema con los hijos. Así empezaron a venir los ataques. Pero como se despertó en nosotros un amor por la palabra, cogimos esto y empezamos a memorizar y a orar y a declarar. Porque es muy diferente cuando tú oras con tus palabras a cuando tú oras con la palabra de Dios. Cuando tú oras esta palabra, esto tiene poder. Esto, hermano, pone a huir al diablo. Esto tiene un poder impresionante. Entonces se desató, así como el enemigo vino, de la misma manera se desató una fe dentro de la iglesia, porque la gente empezó a leer la palabra. El problema nuestro es que viene un desierto y usted está ahí: pastor, predíqueme algo para que me levante la fe. Hermano, ¿usted no tiene Biblia en la casa? Pues sí, pastor, pero eso no, predíqueme usted, que a usted Dios le habla. No, cuando llega el desierto y la prueba, te tienes que aferrar de Dios. Y Él ya nos dejó el pan de cada día y es su palabra. Por eso Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es la palabra. Es la palabra. Y mire lo que dice el versículo 3, voy terminando, versículo 3.
Dice, y te afligió. En la Nueva Versión Internacional usa la palabra que es, y te humilló, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Anote esto porque sé que le va a bendecir. Cuando Dios te prueba en un desierto, Dios busca probar tres cosas. Anótelas ahí. Número 1, tu fe. Tu fe. Tu fe. Número 2, porque el tiempo se ha ido. Número 2, tu obediencia. Por eso dice en el versículo 2, y te afligió y te probó para saber si habías de guardar o no sus mandamientos. Obediencia. Pero número 3, cuando Dios te prueba en un desierto, no solo prueba tu fe, tu obediencia. Número 3, prueba tu carácter. ¿De qué estás hecho? Por eso dice, y te dio maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre. Tu carácter, de qué estás hecho, de qué vives tú, sino de todo lo que sale de la boca. Entonces, la prueba viene para probar qué cosas: fe, obediencia y carácter. Pero también necesito que anotes esto, y ya nos vamos a ir para Mateo 4, que ahí es donde vamos a terminar. ¿Para qué entonces viene la tentación? Porque en el original bíblico es la misma palabra. En español tenemos dos palabras: prueba, tentación. Pero en la Biblia no, solo hay una. Y en la misma palabra. Entonces, ¿cómo hace uno para saber si la Biblia menciona una prueba o menciona una tentación? Anote, la tentación no viene de Dios, viene del enemigo. Eso lo dice Santiago. Y la tentación viene cuando el enemigo te tienta, viene para atacar tres cosas. Número 1, tu santidad. Número 2, tu integridad. Y número 3, tu moral. Tu carácter moral, tu ser moral, hecho a la imagen de Dios. No tengo el tiempo para explicártelo, pero quiero que anotes esas cosas para que entiendas lo que te voy a decir ahora. Cuando Dios te prueba, Dios prueba fe, obediencia, carácter. Pero cuando Satanás te tienta, porque Dios no tienta a nadie, solo que ¿cómo diferencia uno una cosa de la otra si bíblicamente es la misma palabra? Y yo creo que Dios lo hizo así, lo diseñó así. Es la misma palabra, prueba y tentación. Por ejemplo, en el griego es la misma palabra, no hay dos palabras, es una. Entonces, ¿cómo hago yo para diferenciar si lo que estoy viviendo es una prueba o es una tentación? Anota esto: las pruebas se aceptan y se pasan. Las pruebas se aceptan y se pasan. Las tentaciones se resisten y se vencen. Pero el problema hoy en día es que hay cristianos aceptando la tentación y resistiendo la prueba. Entonces la tentación, ¡ay, gloria a Dios! ¡Llama! Pero la prueba no la quiero, cuando debería ser al contrario. Lo que tú debes aceptar en tu vida y pasarlo se llama prueba, porque viene de Dios. O sea, la prueba no hay que orar para que se vaya. No, por eso has perdido un poquito de saliva y de fuerzas orando. Y la prueba sigue, porque viene de Dios, no es mala. La prueba no es mala, viene de Dios. Pero lo que sí hay que orar para poder resistir y vencer es la tentación. Y viene de Satanás. ¿Y cómo se la diferencia? Pues ya se la acabo de dar. Si tu fe está siendo probada, o tu obediencia, o tu carácter, sabes que es Dios quien te está probando. Pero si lo que estás viviendo es un ataque contra tu santidad, si lo que estás viviendo es un ataque contra tu integridad, lo que te están ofreciendo es que hagas un negocio que es ilícito, si lo que te están ofreciendo es que hagas algo que tú sabes que va a tener consecuencias negativas, eso no es una prueba, eso es una tentación. Y no viene de Dios, viene del enemigo. ¿Por qué es importante la diferencia? Porque en Deuteronomio capítulo 8 Moisés le recuerda al pueblo cómo fue que Dios los probó. Pero en Mateo capítulo 4, que es la siguiente ocasión donde se menciona este pasaje, fue cuando Jesús se encuentra con Satanás cara a cara y Satanás lo tienta.
Juan Pablo, ¿y por qué está hablando de eso? Porque si algo está usando el enemigo para detener la fe en las generaciones, es el pecado y la tentación. Si algo está usando el enemigo para dividir familias dentro de la iglesia, para romper con el legado generacional, es la tentación y el pecado. El enemigo es feliz cuando uno de tus descendientes, hijos, familiares cae en pecado, porque ahí ganó él con la tentación. Y esa es la manera como lo he visto en hijos de pastores, esa es la manera como lo he visto en pastores mismos, esta es la manera como lo he visto en grandes hombres de Dios que quizás no están tiempo completo en la iglesia, pero están sirviendo a Dios en otras vocaciones. La manera que el enemigo usa, la estrategia del enemigo es la misma. Se llama tentación. Envía la tentación, envía la carnada, te envía la trampa, y si tú caes en ella, pierdes lo que Dios por derecho te entregó. Y hay muchas parejas, hay muchas personas dentro de las iglesias que han perdido lo que Dios por derecho les ha entregado. ¿Por qué? Porque sucumbieron ante la tentación, porque no supieron cómo enfrentarla. En Mateo capítulo 4 Jesús está cara a cara con el diablo, face to face. Fue llevado por el Espíritu al desierto, pero con quien se encontró después de 40 días fue con Satanás. Y Satanás viene, y la primera tentación, no tenemos el tiempo para hablar de todas, pero la primera, que es la más crucial, es cuando Satanás le dice: si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué es importante eso? Porque Deuteronomio 8:3 dice que cuando Dios pasó a los israelitas por el desierto, los hizo pasar hambre y les dio maná. Escúchame muy bien, porfa, no te me distraigas aquí, porque esto es crucial para que lo entiendas. Esto es lo que define si vas a entender esta prédica o vas a quedar más perdido que Adán el día de las madres. Este es el pedacito. Aquí es donde o la agarras o dices: no, yo ni entendí qué fue lo que dijo este cachaco. Escucha. Dios pasa a Israel por el desierto. Tienen hambre. Y cuando tienen hambre, Dios hace algo. Dios les da un pan que caía del cielo. Se llamó maná. Y hay una pequeña revelación ahí en Deuteronomio 8:3. Moisés le dice al pueblo: Dios te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná. Y da una pequeña frasecita que a mí me emociona mucho, porque dice: comida que ni tú ni tus padres habían conocido. Señor, ayúdame. Cuando Dios te pasa por un desierto, Dios te dará cosas que tú ni conocías. Y escucha, ni tus padres las habían conocido, porque Dios le da un recurso al pueblo, un pan que caía del cielo, que el pueblo jamás en su vida lo había visto, ni lo había comido, ni lo había probado. Y el Señor me dijo: ve y diles allá en Mujeres Favorecidas 2019, herencia de fe, ve y diles que si están pasando por un desierto, yo les daré maná. Yo les voy a dar una solución, una salida, un recurso que no conocían. Es algo completamente nuevo lo que Dios va a hacer. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, nos pasó este año varias familias de nuestra iglesia en la sede norte de la iglesia Manantial, crisis económicas muy grandes, y todos estamos orando: Señor, haz algo, Señor, haz algo. Y casi siempre que uno está mal económicamente, uno cree que lo que Dios va a enviar es dinero, pero no, Dios no envía dinero, Dios envía maná. ¿Eso qué significa, pastor? Dios envió, ojo, Dios envió ideas creativas que a nadie en la familia se le había ocurrido, oiga. Y empezamos a ver empresarios de nuestra iglesia incursionar en esferas de negocios que nunca antes habían incursionado. Y aún nos pasó que familiares venían y les preguntaban: oiga, ¿a usted cómo se le ocurrió eso? ¿De dónde sacó la idea? Pues del cielo, papá. ¿No ve que me enviaron maná? Y el maná es un recurso desconocido. Alguien tiene que emocionarse con esta palabra. Dios, cuando estás en un desierto, Dios te va a dar maná. Es un recurso que no conocías, ni tus papás lo habían conocido. O sea,
Lo que te estoy diciendo es, aún a tus hijos, cuando ellos atraviesen por un desierto, Dios le va a dar soluciones que ni a ti te dio. Dios les va a dar acceso a cosas que ni tú tuviste acceso. Anoche lo profeticé porque el Señor me lo mostró. Dios va a llevar a tus hijos a lugares donde ni tu bolsillo los puede llevar, porque tú no vas a tener que pagar por ellos. Alguien más va a pagar por ellos. Alguien más les va a abrir las puertas a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Dios va a enviar maná. Bueno, si usted no lo quiere, dámelo a mí, Señor. Yo sí lo recibo. Amén. Pero escuche. El maná era una porción diaria. Si alguien se ponía de avaro y codicioso a acumular más maná del que necesitaba, se dañaba, se podría, no se podía comer. Porque Pastor, ¿y por qué Dios hizo eso? Algunos me dicen que por qué hago esas voces cuando predico. Número 1, para que no se duerma. Y 2, para hablar como usted habla, porque así hablan muchos de ustedes. Pero escuche, ¿por qué Dios no dejaba que alguien acumulara más maná del que necesitaba? Porque el propósito del desierto es que aprendas ¿qué? Humildad, dependencia de Dios. Y si alguien se ponía de codicioso a acumular más maná del que necesitaba, pues ya no estaba dependiendo de Dios. Entonces Dios hacía que el maná se pudiera, que el maná no sirviera, y decía, no te lo vas a poder comer. Y a veces, ojo, a veces en la vida Dios nos tiene así corticos. A veces usted dice, ay Señor, necesito un milagro, Padre, un milagro financiero, Señor. Y Dios te manda lo justo. O sea, Dios no te deja ni comprarte una Coca-Cola. Lo que necesitabas es lo que te mandó. ¿Por qué? Estás en un desierto. Te dio maná, pero no te me pongas de avaro y codicioso. No sé si me estoy explicando. Entonces, pero escuche esto. Ahora Jesús es el que está en el desierto. Ya no es el pueblo. Mateo 4, es Jesús. El pueblo duró 40 años por su desobediencia y su incredulidad. Jesús duró 40 días. El pueblo pasó hambre en el desierto. Jesús ayunó 40 días en el desierto, para que usted vea la similitud. Y el último día llega Satanás. Santo Dios, Padre, despierta a los dormidos. Escuche. Llega Satanás y la primera tentación. ¿De dónde venía Jesús? Antes de entrar al desierto, ¿de dónde venía? Del Jordán. ¿Qué ocurrió en el Jordán? Lo bautizaron, se abrieron los cielos, el Padre habló y dijo, tú eres mi hijo amado. El Espíritu lo impulsa al desierto. Pasan 40 días y después de los 40 días Jesús tiene hambre, dice la Biblia, y tuvo hambre. Y entonces llega Satanás y le dice, si tú eres el hijo de tu papá, di que estas piedras se conviertan en pan. Wow. Yo me emociono. Usted se emociona por el Junior, yo me emociono por la palabra. Y por Millonarios, pero escuche. Escuche. ¿Qué? Si yo soy el que tiene el micrófono. Pero mire. Ojo, ponle cuidado, para que no se duerma. Satanás llega y le dice, si tú eres el hijo. No le dijo si tú eres Dios, no le dijo si tú eres muy hombre, no. Le dijo, si tú eres el hijo de Dios, si tú de verdad eres hijo, demuéstralo. Convierte las piedras en pan. Pero cuando Jesús estaba en el Jordán, 40 días antes, cuando el cielo se abre, lo que el Padre le dice es, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Yo vine en esta tarde a decirle a alguien, no dudes en el desierto lo que Dios ya te habló en el Jordán, porque cuando Dios te dice algo en el Jordán, no tienes por qué probarlo en el desierto. Satanás le estaba diciendo, demuéstrame que eres hijo. Jesús dijo, no, yo no tengo nada que demostrarte. Hace 40 días ya él me lo dijo, soy su hijo. Cuando el enemigo te tienta, casi siempre es una tentación de identidad. Pero tú no tienes por qué caer en ella. Dios nos dio las armas de cómo vencerla. Por eso es que en Hebreos, ojo, Hebreos 2:18,
Dice el escritor sagrado, por cuanto él mismo, hablando de Jesús, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. O sea, cuando Jesús venció a Satanás en el desierto, no lo estaba haciendo solo por él, lo estaba haciendo por nosotros, para darnos a nosotros la autoridad de cómo vencer la tentación. Y yo vine para decirte en esta tarde, me cansé de ver cómo Satanás juega con tus hijos y con tu descendencia, y cómo los tiene en pecado, y cómo los tiene en droga, y cómo los tiene en aflicción, y cómo los tiene en inmoralidad. En este congreso Dios va a romper ataduras y tu descendencia va a vencer la tentación en el desierto. Ya no más vamos a caer en el jueguito inmundo del diablo. Me cansé de ver tantos jóvenes afligidos en pornografía, en drogadicción, en homosexualismo, jóvenes que están metiéndose en cosas ilícitas, jóvenes que están matándose y suicidándose por la depresión. Eso se acabó en este congreso. Yo vine a levantar la fe de algún papá y de alguna mamá que diga, yo voy a vencer en el desierto. Si Jesús venció, yo también voy a vencer, y mis hijos van a vencer la tentación. Alguien aplauda la palabra de Dios en esta tarde. Yo siento la unción del Espíritu Santo. Entonces, ponle cuidado. Si me ayudas con el piano, gracias. Ponle cuidado acá. Satanás le dice, si tú eres el Hijo, demuéstralo. Jesús dice, no tengo por qué demostrarlo. Lo interesante del pasaje es que la tentación de Satanás fue muy astuta. Porque aunque el diablo es mañoso, pero no es bobo. Porque Satanás supo lo que Dios había hecho en Deuteronomio 8, por eso lo leí. No hay manera de entender la tentación de Jesús en Mateo 4 si no lees Deuteronomio 6 y 8. Porque cuando Jesús, 3 veces Jesús respondió diciendo, escrito está. Yo un día me hice la pregunta que todo predicador se debe hacer. Oiga, ¿y eso dónde está escrito? Sí, porque Jesús dijo, escrito está. Yo dije, ¿dónde? En Deuteronomio 6 y Deuteronomio 8. De ahí se agarró Jesús. ¿Por qué se agarró Jesús de ahí? Porque de ahí se agarró el diablo. Entonces se lo voy a mostrar. El diablo le dice, si tú eres el hijo de tu papá, convierte las piedras en pan. En otras palabras, se lo simplifico. Si tú eres el hijo de tu papá, haz maná. Porque Deuteronomio dice que cuando tu papá hizo pasar al pueblo por el desierto, los hizo tener hambre. Tú ya llevas 40 días y ya tienes hambre. Y Deuteronomio dice que tu papá les dio maná, una comida que ni ellos ni sus padres conocían. Entonces, si tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, haz maná. Porque eso fue lo que tu papá hizo cuando el pueblo estuvo en el desierto. En otras palabras, lo que quiero explicarle con esto es que el diablo no le pidió a Jesús que hiciera algo inmoralmente pecaminoso. La tentación de Jesús no fue acuéstate con una prostituta, o ve y echa mentiras, o ve y pégale a alguien. No, la tentación fue muy astuta porque fue algo que Dios mismo hizo en Deuteronomio. Dios hizo maná, un pan sobrenatural. Entonces el diablo mira a Jesús y le dice, si tú de verdad eres el hijo del tigre, tú sales pintado. Demuéstramelo. Haz maná. Convierte las piedras en pan. Y me imagino a Jesús mirándole y diciéndole, ay diablo, tú puedes no ser bobo, pero tienes mala memoria. Vuélveme a poner Deuteronomio 8:3, porfa, en la pantalla, si se puede. Porque Deuteronomio 8:3 dice que cuando Dios les dio maná, comida que ni ellos ni sus padres conocían, Dios lo hizo con un propósito. Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Por eso cuando Jesús le responde a Satanás, le dice, escrito está. ¿Dónde? En Deuteronomio 8:3. En otras palabras, Jesús le dice a Satanás, Satanás, tú no la agarraste, viejo, no agarraste la lección. Porque cuando Dios te da maná, esto es lo que vine a decirte ya por último, cuando Dios te da maná es para que no dependas del maná.
cuando Dios te dé ese recurso sobrenatural que hablamos ahorita y que usted aplaudió, mejor dicho, feliz, y debería, claro. Ojo, si Dios te da maná, es para que no te aferres al maná, porque tú no vives del maná, tú vives de Dios, no del maná. Juan Pablo, ¿qué es lo que te ha ayudado a permanecer? Aunque has visto lo bueno y lo feo del ministerio, has visto las victorias, pero también has visto las derrotas, has visto cómo el reino avanza y hay conquista y hay temporadas de victoria y de bendición, pero también has visto los desiertos y has visto los momentos de prueba y de enfermedad y de aflicción. ¿Qué te ha ayudado a mantenerte? Que aprendí porque un abuelo y un papá me lo enseñaron, una abuela y una mamá me lo enseñaron, que la vida no se trata del maná que Dios da en diferentes temporadas. Porque Dios te puede dar maná en una temporada, Dios te puede alimentar de una manera en una temporada, pero en otra lo hace distinto. Porque Él siempre abre camino donde no lo hay. Él siempre cambia las reglas del juego. Él siempre nos abre y cierra puertas, y a veces nos confundimos, a veces no vemos con claridad y dudamos de Dios y nos quejamos de Dios, como lo hizo el pueblo. El pueblo llegó a un punto de decir: ay, era mejor en Egipto, nos hubiéramos quedado en Egipto, no hubiéramos llegado a la tierra, a este desierto, perdón. ¿Y qué es lo irónico de eso? Que los que en Egipto eran esclavos estaban queriendo regresar a Egipto, pero el que nunca fue esclavo en Egipto, que se llamó Moisés porque creció en el palacio de Faraón, él que gustó todos los deleites de Egipto, él que sí comió la comida real, él que vivió en el palacio y lo atendieron y tenía niñera y tenía conductor y tenía PlayStation y Netflix y Wi-Fi, él que lo tenía todo en el palacio, nunca quiso volver. El que lo tuvo todo en Egipto nunca quiso volver, pero los que eran esclavos en Egipto sí querían volver. ¿Por qué ocurrió eso? Porque es que Moisés aprendió la lección, que la vida no se trata del maná, de las bendiciones que Dios envía. La vida no se trata de las puertas que Dios abre, porque mañana las puede cerrar. La vida se trata de vivir de todo lo que sale de la boca de Dios. Yo no vivo de mi circunstancia, yo no vivo de la casa, del carro, del empleo, de la empresa. No, eso es añadidura. Yo vivo de Él. Él es mi fuente. Aunque me quiten todo, nadie me lo puede quitar a Él. Nadie. Yo he visto cómo en nuestro ministerio en Bogotá hemos tenido grandes conquistas, pero también he visto las grandes aparentes derrotas. ¿Y qué me ha hecho mantenerme y querer seguirme manteniendo en el futuro? Que he visto una generación de abuelitos y de papás que han pasado las duras y las maduras, han visto lo bueno y lo feo, han sido honrados y han sido traicionados, han sido amados, han sido odiados. Pero aprendí que yo no vivo de eso. He visto cómo Dios en etapas nos ha bendecido sobrenaturalmente más de lo que necesitábamos, y he visto etapas donde y con lo justico, mejor dicho, pero es que no hay ni pa una mogolla con agua de panela. No, he visto todo, como dijo Pablo: por todo y en todo estoy enseñado. Sé tener mucho, sé tener poco. He tenido maná y he tenido piedras, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no solo de pan vivirá el hombre. Juan Pablo, ¿qué fue lo que usted vino a decirme en esta tarde? Te vine a decir que si le vas a dejar una herencia de fe a tus hijos, enséñales cómo se pasan los desiertos. Y los desiertos se pasan agarrado a Dios, no al maná. Que Dios es demasiado bueno y nos da maná, pero aunque no nos dé maná, aunque esa empresa quiebre y Dios no la salve, aunque pierdas la casa y el banco te la quite, aunque quizás Dios no sane a ese familiar que está grave y se lo lleve a su presencia, no importa.
Como dijo Ananías, Misael y Azarías, nos libre Dios o no nos libre, no nos vamos a postrar delante de ti, rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Alguien tiene que aplaudirlo. Póngase de pie y aplauda la palabra de Dios. Póngase de pie. Alguien que aplauda la palabra de Dios de pie. Alguien que le dé gloria en esta tarde al Señor. Vamos, alguien que por 30 segundos le dé alabanzas al Señor. Alguien que entienda que su vida depende de Dios. Tus hijos dependen de Dios. Tus nietos dependen de Dios. El diablo no los va a poder tocar, porque Dios ha trazado un propósito. Dios ha trazado un destino. Ellos viven de Dios, no de un pan, no de una oportunidad, no, de Jehová. De Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Nosotros somos de Él. Nosotros no le tememos a un terremoto. Nosotros no le tememos a una crisis financiera. Nosotros no le tememos a un cáncer, a un SIDA. No, nosotros vivimos de la boca de Dios. Todo lo que sale de Él es alimento a nuestro espíritu. Me acuerdo hace unos años atrás, así de pie, cuando yo iba a cumplir 18 años, mi papá tenía un carro deportivo muy lindo. Y mi papá me dijo, me faltaban como 3 meses para cumplir años, que por cierto cumplo en agosto. Entonces, Padre, tócalos y que me bendigan, amén. Era como mayo y yo cumplo años en agosto. Y mi papá me mira y me dice: Juan, a los 18 años, cuando cumplas, yo te doy mi carro. Ese va a ser mi regalo. No, mejor dicho, yo llegué al colegio a chicanearle a todo el mundo. Le dije a mis amigos: espérenme que en agosto llego en carro, baby. Yo estaba feliz. Y faltando una semana para mi cumpleaños, mi papá me llama. Dice: hijo, Dios me habló. Todo hijo de pastor sabe que esas palabras lo ponen a uno a temblar. Dios me habló, santo Dios. Ay. Y papá me dice: Dios me pidió que le sembráramos el carro. Lo vamos a vender y todo el dinero que nos den va a ser una ofrenda para la iglesia. Y yo le dije a mi papá: está bien que Dios te haya pedido el carro, pero puedes verlo como una siembra misionera en mí. Me dijo: no, yo. Y yo no entendí. Por un par de meses nos tocaba taxi, bus. Yo decía: pero mi papá, ¿por qué hace esas locuras? Porque no solo de pan vive el hombre. Él me quería enseñar que esta vida no se trata de lo que Dios te da, se trata de lo que Dios es. Porque Dios puede no darte nada, que Él es demasiado bueno y nos da todo, pero Él pudiera no darnos nada, y aún así deberíamos amarlo y servirlo, nos dé o no nos dé. Esa fue una. Después, a los pocos meses, a mis abuelos los amenazan de secuestro. Estamos en una reunión con todos los pastores de la iglesia y mi abuelito dice: si a mí Dios me libre, creo que no, pero si en algún momento a Fulvia o a mí nos secuestran, la iglesia no va a pagar un peso. Varios pastores empezaron a hablar, a decir: no, pastor, si eso llegase a pasar, la iglesia pagaría lo que pidan por su recompensa. Y mi abuelito dijo: no. Me acuerdo que yo, llorando, porque yo soy muy chillón, muy chillón, y yo me le acerqué a mi abuelo y le dije: pero abuelo, ¿por qué? Si algo te llega a pasar a ti o a mi abuelita, claro que nosotros vamos a hacer hasta lo último. Mi abuelito dijo: no. Digo: hijo, entiende algo, nuestras vidas no las determina el diablo, son de Dios. Y si Dios determina algo para nosotros, el nombre de Jehová sea bendito, dijo Job. Y yo le dije: pero abuelito, ¿cómo puedes hablar así? Dijo: porque he aprendido que yo no vivo de lo que Dios me dé o no me dé, yo vivo es de Él. Y si el futuro que Dios tiene para mí, como muchos de los mártires de la iglesia primitiva, es de aflicción,
pues que así sea. Si no, pues que así sea. Pero yo sé que viene de la mano de Dios. Por eso es que Pablo dice: tuve un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, pero 3 veces fui a Dios a pedirle que me lo quitara, y Dios le dijo: no, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Todas esas cosas me fueron marcando de niño. Primero Dios nos pide algo que supuestamente iba a ser para mí, ya no puedo. Hasta el día de hoy estoy esperando mi carro. Señor, toca alguno aquí, Señor, Padre. Pero ya no vivo de eso, de si lo tengo o no lo tengo. Después aprendí que la vida no se trata de si estamos bien o estamos mal, porque Dios es demasiado bueno, demasiado bueno. Y en diciembre del año pasado, en la familia estábamos viendo muchas crisis, en la iglesia, crisis. Y de repente un tío mío, hermano de mi papá, tiene cáncer. Le detectan cáncer en el mes de agosto, no, como en el mes de mayo. Cáncer en la sangre. Empezamos a orar por él, empezamos a cubrirlo en oración. Ricardo se llamaba él. Empezamos a orar por mi tío Ricardo, ayuno, oración, cadenas de oración. Íbamos al hospital, empezamos a orar por él. Casi nadie podía entrar a verlo, ya estaba muy avanzado. Entró en sus terapias, sus quimioterapias, y Dios empezó a hacer el milagro. A los 4 meses de batallar contra el cáncer en la sangre, Dios lo sana. Ya no había cáncer. Todos nos alegramos en la familia, lo mandan para la casa. Él duró 3 meses en la clínica. De los 4 meses que duró luchando contra el cáncer, 3 meses fueron en la clínica, horribles. Pero Dios lo sana, fue un milagro tremendo. Los doctores no lo podían creer, lo mandan a la casa. A las 2 semanas lo mandan a llamar y le dicen: don Ricardo tiene que volver aquí por una semanita más. Necesitamos que se interne una semana más para la última sesión de terapias, pero ya esto es algo más preventivo. Ya usted no tiene cáncer, ya fue eliminado completamente de su cuerpo. Él dice: ok, ya le estaba bien. Llevaba 2 semanas en la casa. Se interna, y a los 2 días que se interna, agarra una bacteria en el hospital. A los 15 días fallece. Mi fe quedó por el piso, porque yo no entendía. Yo dije: ¿cómo es posible que Dios lo sana de cáncer en la sangre, y 15 días después una bacteria lo mata? Yo decía: ¿pero qué es esto? Y Dios me da esta palabra, y Dios me dice: tú no vives de los milagros, porque yo los hago, pero mis caminos son más altos que los tuyos, Juan Pablo, y mis pensamientos más altos que los tuyos. Y Dios me habló algo que nunca se me olvidará. Me dijo: Juan Pablo, yo no te voy a dar una explicación, pero sí te voy a dar una revelación de quién soy. Y vine en esta tarde para decirle a alguna mamá o algún papá o algún hijo: no esperes que Dios te dé explicaciones. Rara vez las da, pero lo que siempre da es una revelación de quién es Él. Y no importa lo que estés pasando, quizás Dios no te va a explicar el porqué de lo que estás pasando, pero Dios sí te va a revelar quién es Él en medio de lo que tú estás pasando. Él sí se va a revelar a ti, como siempre lo ha hecho en la Biblia, porque es más importante conocer quién es Dios que conocer el por qué Dios hace lo que hace. Es más importante la persona que las obras. Es más importante el corazón de Dios que las manos de Dios. Es más importante vivir de lo que Él me hable que vivir de lo que Él me da. Y yo no vine para destruir tu fe, pero vine para decirte: cuando en diciembre 4 del 2018 mi fe estaba por el piso, porque yo no entendía a Dios, yo no entendía por qué mi tío vivió por lo que vivió y por qué terminó muriendo al final. Mi mente finita no lo podía comprender, y lloraba y me cuestionaba todos los pasajes en la Biblia. Y yo decía: pero nosotros en Manantial oramos por milagros. Mi abuelo hace un programa, se llama El Devocional, en todo Colombia lo escucha, y hay milagros las 24 horas del día. La gente llama y llama testificando de lo que Dios hace en el devocional. Y yo digo: somos una familia que camina en milagros, vemos milagros por todos lados. ¿Cómo es que mi tío murió de esa manera? Juan Pablo, ¿y tienes una respuesta? No, pero sí tengo una revelación que me ayudó a salir, y es no cuestionar por qué Dios hace lo que hace, sino depender de todo lo que sale de la boca de Dios. Porque en tus momentos más difíciles Dios hablará paz.
Dios hablará vida, Dios hablará esperanza en tus momentos donde no veas un futuro. Y esto es lo que tus hijos tienen que aprender. Esto es lo que, por favor, mamá, tú le tienes que hablar a tus hijos. No solo del Dios que bendice, no, sino del Dios que prueba también. Pero aunque Él te pruebe, sigue siendo bueno. Aunque Él te pruebe, sigue siendo amoroso. Aunque Él te pruebe, sigue siendo fiel, sigue siendo justo, sigue siendo santo. Y lo más importante, sigue siendo digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. Dios no solamente la merece, Dios es digno de ella. Él no tiene que hacer nada para merecer. Él es digno. Él es digno. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Levanta tus manos. Regálame el piano, sobre todo, solo piano, porfa. Levanta tus manos. Porque la manera como la fe en Dios es probada es en los desiertos. Una fe que no es probada es una fe que no puede ser confiada. Dios prueba la fe. Y cuando pasas el desierto, porque créeme, no te vas a quedar ahí, lo vas a pasar. Y cuando sales al otro lado, tu fe es más fuerte que antes. Tu confianza en Dios es más grande que antes. Y aunque el proceso pueda ser doloroso, pero es fructífero, siempre vale la pena confiar en Dios. Siempre vale la pena escuchar la voz de Dios y depender de Él. Y vengo para decirte, Dios en este congreso te va a dar una autoridad y un poder para vencer la tentación. Cuando Satanás le dijo, convierte las piedras en pan, le estaba diciendo, haz lo que tu papá hizo por necesidad. Tú tienes hambre, Jesús, dale, convierte las piedras en pan. Jesús dijo, no, por encima de mi necesidad está mi relación con el Padre. Y aunque tengo hambre, pero no voy a convertir las piedras en pan. ¿Por qué? Porque mi papá no me lo ha dicho. En Juan 5:19 Jesús dijo, porque todo lo que el Hijo ve hacer al Padre, el Hijo lo hace igualmente. Porque nada puede hacer el Hijo sino lo que ve hacer al Padre. Cuando Jesús dijo, no convierto estas piedras en pan, lo que Jesús estaba diciendo es, por encima de mi necesidad está mi relación con Él. Si Él no quiere que yo convierta estas piedras, no las convierto. Yo no te recibo órdenes a ti, Satanás. Yo dependo de lo que sale de la boca de mi papá. Yo vivo de lo que sale de la boca de Dios. Si Él me lo dice, lo hago. Si Él no me lo dice, no lo hago. Y a ese nivel de relación con Dios vas a entrar para cuando este congreso haya terminado mañana. Tu relación con Dios habrá crecido. Tu dependencia de Dios habrá crecido. Porque ya no vives del maná, aunque Dios te lo dará. Vives de Él. Dependes de Él. Ahí donde estás con tus manos en alto, deja que el Espíritu Santo ministre a tu corazón. Si algún hombre o si alguna mujer quiere pasar adelante y postrarse en el altar está abierto. Yo no voy a hacer un llamado específico, pero si tú sientes que necesitas venir y postrarte porque quizás estás viviendo ese desierto con tus hijos o con tu esposo, con tu economía o tu salud, y tú dices, no he visto la salida, pero hoy entiendo que Dios me está llevando a una mejor tierra. Ven aquí adelante y derrama tu corazón delante del Señor. El altar está abierto para el que quiera pasar, el que quiera pasar. Si no pasas aquí adelante, no te preocupes. Ahí en tu asiento, en tu silla, ahí de pie donde estás, levanta tus manos y deja que el Espíritu Santo te toque. Vamos a adorar al Señor unos minutos. Yo sé que el tiempo se ha ido, pero deja que Dios te toque. Deja que Dios ministre a lo más profundo del corazón. Deja que la palabra de Dios entre donde nadie más puede entrar. Y levanta tus manos y adóralo. Levanta tus manos y adóralo. Su presencia está aquí. Oh, Shariamai, Sharialabroi, Kariamai Kenderere.
Alguien está siendo fortalecido hoy. Alguien está recibiendo nuevas fuerzas en este momento. Al Dios Santísimo, al Dios Altísimo, al Eterno, Padre eterno, Cordero de Dios. Vamos, aprovecha estos minutos y adóralo a Él. Mientras lo adoras, el Espíritu Santo te está tocando. Es Dios quien te está tocando. Oh, Riamamai Sherelebreika Riamako. Es un bálsamo de paz. Sí, adorar. Tus ojos cerrados, yo quiero unirme a padres que sus hijos están lejos de Dios. Algún hijo o algún nieto está lejos de los caminos del Señor. Si ese eres tú, levanta tu mano donde quiera que estés, porque yo me voy a unir contigo en fe. O quizás es un sobrino, pero alguien en la familia, un joven, alguien que está alejado de Dios, alguien de la descendencia en tu familia está alejado de Dios. Levanta tus manos si ese es tu caso. Hay varias manos que se levantan. Yo vine en esta tarde no a jugar, yo vine con una autoridad que no es mía, es dada por el Señor, para interceder por esos hijos, porque yo sé las luchas que esos hijos tienen, las conozco, las he vivido. Y vamos a hacer por unos minuticos un clamor, pero yo no quiero ser el único orando, yo quiero que tú también ores. Y vamos a levantar a Dios un clamor, como anoche lo hablamos, así como Ana levantó un clamor. Vamos a levantar unos minuticos, no va a ser mucho tiempo, pero vamos a levantar un clamor de fe por esos hijos, por ese nieto, ese sobrino, ese bisnieto, ese primo, ese hermano que no está en los caminos del Señor, que está lejos de los caminos del Señor, pero algo Dios va a hacer para traerlo de vuelta. Cuando oraba esta mañana, el Señor me mostraba muchos jóvenes que están enredados en la trampa de Satanás. El enemigo los ha tentado y ellos han caído en la tentación. La fe de ellos está menguada, pero en este congreso vamos a bombardear el cielo y vamos a clamar en fe, creyendo que Dios va a hacer algo en ese familiar. Si esa es tu condición específicamente, hay un hijo o un nieto o un sobrino, un primo, alguien, sobre todo que sea joven, aun si es alguien mayor también vamos a orar, pero la asignación en esta tarde que tengo es por jóvenes que están alejados por el Señor, hijos que están alejados, hijas que no quieren venir a la iglesia, que no quieren saber nada del ministerio. Si ese es el caso, yo te invito a que te unas en este momento, en este clamor. Vamos a levantar ese clamor en fe en esta mañana, porque Dios levantará la nueva generación. Esa generación no se va a perder. Esa generación no va a servirle a Satanás, no, va a servirle al Señor. Padre, en esta tarde venimos delante de ti. Únete conmigo en este clamor. Señor, hoy levantamos un clamor por estos familiares, y yo quiero que menciones el nombre. Di el nombre de esa hija, ese hijo, ese nieto, ese sobrino, ese primo, ese hermano. Señor, hoy venimos delante de ti, venimos delante de la corte celestial. Presentamos, Señor, ante ti nuestra súplica y nuestra oración, y declaramos en esta tarde que donde quiera que esté ese hijo, donde quiera que esté ese nieto, donde quiera que esté ese sobrino, donde quiera que esté
esté ese amigo, donde quiera que esté ese familiar, Señor, la gloria tuya lo envuelve, la gloria tuya lo toca. Señor, declaramos que las familias de esta iglesia, las familias en esta ciudad, las familias aquí representadas, dejarán una herencia de fe. Yo vengo en contra de todo lo que Satanás ha levantado. Yo vengo en contra hoy de ese espíritu inmundo de suicidio que quiere matar a los jóvenes, ese espíritu inmundo de depresión que les susurra al oído, que les dice que no hay futuro, que les dice que no hay esperanza. Hoy vengo contra ti en el nombre del que murió en la cruz y resucitó de los muertos, y te ordeno que sueltes la vida de ese hijo, que sueltes la vida de esa jovencita, que sueltes la mente que has venido atormentando. Me levanto en contra del espíritu inmundo de drogadicción que tiene atado a ese joven, que tiene atada a ese varón. Ato el espíritu inmundo de vicio que viene para consumirlo, que viene para hundirlo en ese mundo de pecado. Ahora mismo te hablo a ti, Satanás, y te damos la orden en esta tarde que sueltes nuestras generaciones, suelta nuestras familias. No tienes derecho legal, no tienes cabida en esta tarde. Vamos, alguien que use la autoridad que Dios le ha dado. Mujer de Dios, en tu voz hay un comando. Varón que estás acá, papá, en tu voz hay autoridad. Háblale al enemigo y declárale que suelte a ese hijo ahora. El diablo no te dio ese hijo, Dios fue el que te lo dio, y Dios lo traerá a sus brazos, Dios lo acercará a sí mismo. Oh, Riamama Shemderele Breika. Vamos unos minutos más. Algo se está quebrantando en el mundo espiritual. Veo jóvenes atados, veo jóvenes adictos a la pornografía. En esta noche, en esta tarde, vengo contra ti, espíritu inmundo, y te ordeno que sueltes esa vida. Te vas fuera, te vas fuera, te vas fuera en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, en el nombre del que murió en la cruz. Espíritu inmundo de homosexualismo, de lesbianismo, que has venido para atar a esa señorita, para atar a ese joven, ahora mismo me levanto contra ti. Me levanto en la autoridad delegada, me levanto en la autoridad de Jesús, me levanto en la autoridad de la sangre del Cordero y la cruz del Calvario, y te ato ahora y te mando que te vayas fuera, 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 espíritu inmundo de homosexualismo. Te vas, suelta esa vida, suelta esa mente ahora, donde quiera que esté. Ahora, oh Sharia Makanda, vamos, vamos. No bajes la oración, algo se está rompiendo. No sé por qué Dios nos puso a orar, pero algo se está moviendo, algo se está moviendo. Oh, Riamama Shemderele Breika. Propósitos que estaban destruidos, ministerios que estaban arruinados, ahora mismo se levantan, ahora mismo se levantan. Jóvenes que están llamados por Dios, pero le han huido al llamado, no han querido aceptarlo. Ahora Dios los toca, ahora el Espíritu Santo los inunda. Oh, Riababa Shemderele Breika Riamakata y Riamama Shondolo Broika. Espíritu inmundo de deuda, espíritu inmundo de ruina, espíritu inmundo de pobreza, que has venido para atar la mente, porque la pobreza está en la mente, está en la manera de pensar. Ahora mismo te hablo y te quiebro la cerviz. Ahora mismo te hablo y te doy la orden por la autoridad que me ha sido dada, que salgas de esa familia, suelta esa familia. Pobreza, te vas. Enfermedad, te vas. Ruina, te vas. Miseria, te vas. Ahora en el nombre de Jesús. Los hijos no se levantarán en ruina, los nietos no se levantarán en pobreza. No, no, no. Viene un nuevo tiempo de parte de Dios. Oh, Sharia Makanda. Oh, Riamama Shamderele Breika Riamakonda. Vamos, un minuto más. Un minuto más, varón de Dios, mujer de Dios. Clama, clama por tu descendencia, clama por tus generaciones, como mis abuelitos han orado por mí, como mis papás han orado por mí. Hoy yo oro por tus hijos, hoy yo oro por tu descendencia, y la levanto en el nombre de Jesús. La llamo al arrepentimiento, la llamo a la salvación, la llamo a la verdad, la llamo a la luz de Cristo. Llamo a esos hijos, llamo a esa descendencia. Vengan, vengan al arrepentimiento, vengan a la salvación, vengan a la cruz, vengan a Jesús, vengan ahora, ahora, ahora en el nombre de Jesús. Oh, Sharia Makam de Lebreika Riamakonda. Oh,
Hay poder de Dios en la casa. Hay poder de Dios en la casa. Alguien está siendo tocado por Dios. Espíritu inmundo de cáncer, espíritu inmundo de leucemia, toda enfermedad en los huesos, toda enfermedad en la columna, enfermedad en las piernas, enfermedad en la sangre, enfermedad en la piel, enfermedad en los ojos, en los oídos, toda enfermedad que ha venido para atar a ese hijo, a esa hija, a ese papá, a esa mamá, en esta tarde cae por el poder de Dios. Cae por el poder de Dios. Sé sano, sé libre por el poder de Dios. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Hecho está, hecho está. Vamos, comienza a alabar a Dios, comienza a alabarlo, comienza a levantar una alabanza nueva, una alabanza nueva, una alabanza de gratitud. Gracias, Señor, gracias, Señor. Te damos la honra y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.